Durante el semestre, en la materia de Comunidad 1, se nos dio la tarea de acudir a la comunidad Ejidos de Huipulco, con la finalidad de detectar problemas de salud pública que se presenten actualmente, y una vez detectados estos problemas, poder desarrollar un plan de acción multidisciplinario con el cual podamos no solo contribuir al mejoramiento y promoción de la salud, sino abarcar mucho más allá. Al contrario de lo que ocurría en el pasado, cuando la salud pública se ocupaba sobre todo de enfermedades contagiosas y de sanidad, hoy en día la salud pública analiza toda una gama de determinantes sanitarios y se concentra en promover la salud y en adoptar medidas preventivas. Numerosos factores sociales influyen poderosamente sobre la salud pública, por lo cual es necesario considerarla como una perspectiva general. Además de enfermedades contagiosas y sanidad, tal enfoque debería incluir determinantes sociales de la salud, las enfermedades no contagiosas y los estilos de vida. Cuando los grupos nahuatlacas llegaron al Valle de México, se establecieron en las zonas próximas a los ríos y lagos. Uno de ellos se asentó en las proximidades del lago de Xochimilco y formó una pequeña aldea que sería después conocida como Huipulco. El origen y significado de la palabra Huipulco son aún discutidos, pues existen diversas versiones. Una de ellas refiere que deriva de Huitzpulco, en el lugar de las grandes espinas. Otra menciona Hueypulco, lugar donde hay abundancia de agua. A lo largo de su historia, Huipulco ha vivido grandes transformaciones. Durante la colonia se establecieron rancherías, haciendas y tablas de labor. Después de la Revolución, las tierras fueron restituidas a la población por un decreto publicado en 1922. Se le asignó el nombre de Ejido de Huipulco, Municipalidad de Tlalpan. En 1955, la mancha urbana comenzó a rodear esta localidad cuando se construyeron caminos para conectar a la Ciudad de México con otras urbes. Alrededor de los 50 se comenzaron a establecer nuevos centros educativos como la UVM, el TEC de Monterrey y la Escuela Ciudad de los Niños Espíritu de México. Fueron también vendidas grandes extensiones de terreno a fábricas y farmacéuticas. Por estas razones, la comunidad dejó de ser un pueblo y se convirtió en una colonia de la delegación Tlalpan del Distrito Federal en 1977. En las carreras de médico cirujano y nutrición utilizamos la aplicación para dispositivos Android llamada Comcare. Comcare es una herramienta que apoya a los trabajadores de campo en la recolección y análisis de datos a través del diseño e implementación de formularios digitales. El levantamiento de datos se puede hacer directamente desde el campo, que en este caso es la colonia Ejidos de Huipulco. Nuestro formulario se dividía en dos. La primera, llamada encuesta, donde conocíamos algunos datos sobre la persona que estábamos encuestando y sobre su familia. Le hacíamos preguntas sobre sus estudios y sobre sus actividades. ¿Cuál fue su último año de estudio? ¿A qué se dedica? Si recibe algún apoyo federal, a cuál sistema de servicios de salud está afiliado. También le hicimos preguntas sobre su salud y algunos de sus hábitos. ¿Con qué frecuencia se lava los dientes? Si fuma, si toma bebidas alcohólicas, si ha tenido síntomas de depresión, si cuenta con su esquema de vacunación completo, si él o alguno de su familia padecía enfermedades crónicas, y si nos permitían, le hacíamos algunas mediciones. Para la medición de talla y peso, llevábamos cinta métrica. Para la circunferencia de muñeca, circunferencia de cintura, de cadera. Y si nos permitían hacerle la medición de presión arterial, llevábamos baumanómetro. Tomábamos 3 veces su presión arterial. La segunda encuesta, llamada Casa, se dirigía a conocer las condiciones de vivienda en las que se encontraba nuestra comunidad. Si tenían mascotas, si contaban con drenaje, con luz eléctrica, si tenían agua potable,
cómo se deshacían de la basura producida en su casa y si cocinaban sus alimentos en estufa de gas o estufa de leña. En la comunidad se encuestaron 263 personas, de las cuales 59% eran mujeres y 39% eran hombres. En cuanto a los grupos de edades, encontramos que el grupo de edad predominante fue de 51 a 60 años, seguido por 41 a 50 y posteriormente 21 a 30. Además, encontramos que el grupo de edad de 1 a 10 años se encontró en menores cantidades. En cuanto a los problemas de la comunidad, cuando se encuestaron a los entrevistados, se mencionó que el tráfico era una de las preocupaciones más grandes de la comunidad cuando se organizaban fiestas comunales, como 15 años, bautizos y primeras comuniones, y se cerraban todas las calles de esa celebración. Después tenemos al hacinamiento familiar, donde encontramos que en una casa había más de 30 habitantes. Después tenemos la desigualdad social, y esto se reflejaba más principalmente en el hecho de que tuvieran un drenaje adecuado o el simple hecho de la alarma vecinal en algunas pocas casas. La falta de servicios y la falta de acceso a la salud eran evidentes cuando preguntábamos acerca de los servicios de salud y sus centros en donde no se contaba con un servicio ni equipo adecuado para atender a los pacientes, y esto tenía un costo elevado de dinero. Y por último, tenemos la inseguridad, como muchos observamos, cómo está el grupo organizado de las güeras y cómo la desigualdad social y la inequidad de sus recursos se reflejaba en la manera en que ellos interactuaban con el gobierno y quitaban de privilegios al resto de la población. En las encuestas evaluamos los niveles de escolaridad como ningún nivel, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica y profesional. Lo que pudimos observar fue que la mayoría de la población encuestada solo llega a nivel de secundaria. En el estatus laboral de la comunidad se encontró que entre los entrevistados existe un desempleado, 2 empleados, 3 jubilados, 4 dedicados al hogar, 5 estudiantes, agricultura y ganadero encontramos 6, obrero 7, profesionista 8, artesano 9 y comerciante 10. Las otras encuestados no quisieron dar su empleo. En relación con los integrantes de familia, se encontró que la media de integrantes por familia es de 4.72. En cuanto a servicios, empezaremos por el drenaje. De los 185 registrados, 183 de los hogares alegan tener drenaje conectado al sistema pluvial del sistema de desagüe del Distrito Federal. Uno de los encuestados no cuenta con drenaje y el otro no conocemos el dato preciso. Referente a luz eléctrica, el 99% de los encuestados cuenta con luz eléctrica. En cuanto a enfermedades crónicas, decidimos preguntar las que eran más frecuentes en el país, que son hipertensión, diabetes mellitus o tos crónica. De las 261 personas encuestadas, 173 personas dijeron que no padecen ninguna enfermedad. 32 personas afirman tener hipertensión, 28 afirman tener diabetes mellitus, 12 afirman tener tos crónica y 16 personas dicen que padecen otra enfermedad crónica. La presión arterial en rangos normales se considera menos de 120 mililitros de mercurio en la presión sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Para que se considere como hipertensión, la presión sistólica tiene que ser mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. En los resultados se observó que la presión sistólica promedio era de 126.30 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica promedio fue de 80.12 milímetros de mercurio. De los entrevistados, 39 personas presentaban hipertensión arterial, pero solo 8 de estos afirmaron tener algún tipo de enfermedad crónica. El porcentaje de personas que consumen alcohol en la comunidad es de 29.05%, siendo el 70.94% la cantidad de personas que no consumen alcohol. Del 29% que sí consume alcohol, tiene una frecuencia de una vez al mes en el 43% de los casos, de una vez cada 15 días en el 32% de los casos, de una vez por semana en el 17% de los casos y de 2 o más veces por semana en el 8% de los casos. En México se consumen 7.2 litros al año de alcohol. En la comunidad se calcula que se consumen 15.84 litros al año, por lo cual podemos deducir que la comunidad tiene un alto consumo de alcohol.
Ahora hablaremos sobre el tabaquismo en la comunidad. Se entrevistaron a 270 personas, de las cuales 80% de ellos no eran fumadores y 20% sí lo eran, con 54 personas fumadoras. En cuanto al promedio del peso, fue de 69.40 kilogramos. El promedio de la talla fue de 159.65 centímetros. Tenemos que el promedio del índice de masa corporal fue de 27.21. En el área de ginecología obtuvimos resultados de embarazos que el 3% de las mujeres estaban embarazadas en la actualidad, el 37% había tenido 1 a 3 embarazos y el 45% había tenido más de 3 embarazos. De estos, el 13% sobrante nunca había estado embarazada. En cuanto al control prenatal, obtuvimos que el 58% de las mujeres de la comunidad no tuvo control prenatal. El 16% tuvo control prenatal en 1 a 3 de sus embarazos y el 19% tuvo control prenatal en más de 3 de sus embarazos. En cuanto a los datos de la comunidad, obtuvimos que el 33% de las mujeres nunca se había realizado un Papá Nicolau, el 37% se había realizado un Papá Nicolau 1 a 3 veces en los últimos 3 años y el 30% se había realizado el Papá Nicolau más de 3 veces en los últimos 5 años. Como conclusiones, la primera observación que tenemos acerca de la comunidad es que tiene un carácter defensivo. Esto se demuestra al obviar el hecho de que más del 96% de la población no le interesaría participar como promotor de la salud con las personas de su alrededor, a pesar de que la mayor parte de los encuestados coincidieron en ciertos aspectos con áreas de oportunidad, como la seguridad, la alimentación adecuada y servicios como agua, luz, drenaje y sobre todo el hecho de que el camión de la basura se considera más un privilegio que una prestación pública y obligatoria. La mayoría de la población se encuentra entre 51 y 60 años de edad y la mayoría no cuenta con algún apoyo federal y dentro del porcentaje que sí recibe apoyo, el programa más destacado es el de oportunidades. Teniendo en cuenta que es una población de edad avanzada, las enfermedades crónico-degenerativas se encuentran muy presentes en esta comunidad, o por lo menos así deberían de estarlo. Comenzando por la hipertensión, se puede observar que la mayoría de los encuestados niega tener una enfermedad crónica, lo cual puede sugerir lo siguiente: juventud, salud, ignorancia por falta de diagnóstico o mentira. La prevalencia de hipertensión y diabetes es similar y la población femenina pareció ser más propensa a estas enfermedades crónicas. El EPOC y su importancia en el nivel 10 de los DALYs se refleja en la incidencia de personas fumadoras en la comunidad, que en su mayoría ha fumado por más de 10 años. Esto contribuye a enfermedades no transmisibles que representan el 70% de la preocupación en salud mundial. Así como tenemos que el consumo de alcohol de la comunidad supera el consumo promedio de alcohol en México, el consumo de nicotina eleva a grandes rasgos las primeras preocupaciones a nivel mundial, como serían isquemia al corazón o hipercolesterolemia. Las personas entrevistadas parecen estar conscientes del daño que se ocasionan y esto es respaldado cuando observamos que, en cuanto al nivel de escolaridad, la comunidad muestra una diferencia superior a 1 grado con respecto al Distrito Federal y de 2.9 grados con el nivel nacional, lo que la coloca cerca de un nivel estándar de segundo año de preparatoria no terminada en promedio. No existen diferencias significativas tampoco entre la población masculina y femenina de la muestra de la comunidad en cuanto al nivel de escolaridad. Regresando con referencia a los DALYs, dentro de las enfermedades comunicables, maternas, neonatales y nutricionales, que representan el 15% de la preocupación mundial, tenemos que la mayoría no usa métodos de planificación familiar y no se observa una preferencia significativa por algún método en específico. El 19.2% de las mujeres no tiene control prenatal y un bajo porcentaje de complicaciones que hubieran impedido el parto. Se tiene que hacer una buena conciencia sobre los cuidados gestacionales y esto es otra área de oportunidad en la que podríamos intervenir. Encontramos que es relevante, en resumen, conocer a la comunidad con la que queremos trabajar para, como profesionales de salud, mejorar la calidad de vida de sus integrantes y continuaremos con el proyecto en los próximos semestres, enfocándonos en las áreas de oportunidad que fuimos capaces de observar con este diagnóstico comunitario.